Buenas noches a todos nuestros seguidores, bienvenidos a una nueva edición de Ventana Agraria, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, y la Sociedad Agrícola de Arequipa, con el respaldo de Semiagro. Damos inicio a una nueva edición con el tema Problemas y desafíos en la producción de arroz. Estamos ya a mediados del año 2021 y un tema importante en lo que se nos viene, incluso para el próximo gobierno, es la agricultura. Y aquí en Ventana Agraria estamos trabajando diferentes aspectos de ellos y hoy vamos a conversar con especialistas sobre la producción de arroz. Para ello hemos invitado tanto al ingeniero Saúl Durán, y también al señor Helber Salmalvidis. Pero antes vamos a darle el pase a las palabras de bienvenida a cargo de Daniel Lozada Herrera. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. Eric, buenas noches, gracias por la elaboración del programa y sobre todo agradecer a don Gerard Salmavides y al ingeniero Saúl Durant, que son dos agricultores de larga data. Eh, Saúl, un joven empresario agrícola, pero que lleva una herencia de trabajo y de producción en el arroz, en el Valle de Majes, muy importante. Y qué decir de don Herbert Salmavides, que es un ícono de la agricultura peruana, de la apuesta por el sector, de la apuesta por la industrialización, y un tema muy importante que nosotros los agricultores carecemos, el acercarnos al mercado, que es, a final de cuentas, quien va a decidir la cantidad, la calidad de los productos que nosotros como agricultores ofrezcamos a este mercado. Por eso este programa del arroz, que es un tema muy importante para el desarrollo del agro peruano. El arroz muchas veces denostado, muchas veces ninguneado, pero el arroz que agronómicamente se hace necesario en muchas partes de la costa peruana, y sobre todo en los valles de nuestra costa. Eh, yo creo que tenemos a los dos expositores de lujo y no me queda nada más que agradecer a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, a los Federico de Arequipa y a la Cámara de Comercio por este emprendimiento y por reconocer en el agro un potencial de productividad y de riqueza que muchos lamentablemente no ven aún y que lamentablemente dentro de las políticas de gobierno y de desarrollo de nuestro país no es mencionado y no es tomado en serio, a pesar de que después de la minería, la agroexportación es la actividad que más dólares, más recursos deja a nuestro país. La agroexportación, no solo hablamos de frutas y verduras, hablamos de arroz, de leche y de productos tradicionales como el café, que lamentablemente no se le está dando el apoyo y la visión de desarrollo como país para que siga generando recursos y riqueza para el olvidado campo peruano. Eh, yo estoy muy feliz de contar hoy día con ambos expositores y agradecer, repito, a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, a nuestro amigo Jaime Mujica Calderón, director universitario de Redundo de la Universidad San Martín de Porres, por haber tenido la visión de acercar a la empresa agraria con la universidad, con la academia, para el desarrollo. Eh, Eric, dejo el evento en tus manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Daniel Lozada por las palabras de bienvenida. Hoy hablaremos de problemas y desafíos en la producción de arroz. Para ello, entonces, quiero invitar al ingeniero Saúl Durán Extremadoiro, gerente general de SC Packing SAC, para que tenga la primera intervención como panelista. Adelante, ingeniero Saúl. Buenas noches, muchas gracias Eric, un saludo para ti, Daniel, gracias por la presentación, un saludo también para ti, eh, a don Helber un saludo especial, es un honor para mí poder compartir este webinar con usted, que es
creo que uno de los principales productores de arroz no solo de Arequipa, sino del Perú, ¿no? Y eso tiene muchos años y para mí es un honor poder estar esta noche compartiendo con usted. Bueno, como todos sabemos, el arroz es un cultivo importante en el Perú, es un commodity y es un cultivo importante también en el mundo, ¿no? El arroz tiene a nivel mundial una producción aproximada de 800 millones de toneladas, siendo el principal productor Asia, y dentro de Asia, China e India, ¿no? Que manejan más o menos el 50% de la producción mundial. En Sudamérica, Brasil es el principal productor, pero muy por debajo que China e India, ¿no? En general que Asia. Digamos, de estas 800 millones de toneladas que produce el mundo, digamos, se comercializan alrededor de 45 millones de toneladas. Estamos hablando de entre importación, exportación. Son estas 45 millones de toneladas que son más o menos el 5% de la producción mundial, ¿no? Eso es lo que se comercializa. Y como principales exportadores tenemos a Estados Unidos, a Uruguay, acá en América, a Italia también, en Europa, y bueno, y toda Asia, obviamente, ¿no? En el Perú producimos alrededor de 3.200.000 toneladas de arroz cáscara, que eso se traduce más o menos en 2 millones de toneladas de arroz pilado o de arroz blanco, ¿no? Es decir, tenemos más o menos el 0.5% de la producción mundial, lo que nos pone en el puesto 21, digamos, a nivel mundial de producción, como productores de arroz, pero sí cabe destacar que somos los terceros como país en producción o en productividad por hectárea, ¿no? El Perú, después de Estados Unidos y de Uruguay, tiene la mayor producción por hectárea, alrededor de 8 toneladas promedio a nivel nacional, pero cabe destacar que Arequipa tiene una producción, digamos, la producción más alta, que está alrededor de 13 toneladas por hectárea, quizá algo más. La Libertad, que está alrededor de 10 toneladas, y San Martín alrededor de 7 toneladas y media, ¿no? En realidad la selva es la que tiene un poco más baja producción. Entre los principales, o las principales regiones productoras tenemos a San Martín, Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Piura y acá en el sur Arequipa, ¿no? Entre las principales regiones está San Martín y Amazonas, que tienen un crecimiento de producción constante o mayor durante los últimos años. Durante los últimos 20 años, más o menos, hemos tenido un crecimiento anual, según el Ministerio de Agricultura, de alrededor de 2.8% en crecimiento de producción, ¿no? Y dentro de estas, las que mayor crecen son San Martín y Amazonas, ¿no? En general, la selva es la que está creciendo más que en la costa, ¿no? Esto por un tema de disponibilidad de agua y en las épocas, digamos, de estiaje o de baja de los niveles de agua de los ríos, ahí se aprovecha y se siembra bastantes áreas de arroz, ¿no? En las zonas de la ribera de los ríos, que le llamamos las restingas, ¿no? Arequipa produce alrededor de 250.000 toneladas más o menos, alrededor del 8% de la producción nacional. Tenemos los principales valles que están en Arequipa, es Camaná, que es el principal. Tenemos Ocoña, el Valle de Majes y Tambo, ¿no? Son las zonas arroceras en Arequipa. Y como les decía, en los últimos años lo que se ha visto es que el crecimiento del arroz ha sido sostenido, ha ido creciendo de a poco. Ha habido años que obviamente la fluctúa, ¿no? La producción, pero en general tiene una tasa de crecimiento alrededor del 3%. Y bueno, y como el arroz es un commodity, sabemos también que los precios se rigen a nivel internacional, ¿no? De acuerdo al mercado internacional, y también tenemos precios que han ido siempre con tendencia al alza, ¿no? Se ven las estadísticas, han ido subiendo año a año. Obviamente hay años que suele bajar digamos, por los stocks y las producciones que hay, pero en general es un cultivo que se ha ido manteniendo con precios en crecimiento, ¿no? Eso es importante. Y nosotros
digamos, en el Perú, las épocas de mayor producción se dan entre los años de mayo y julio, más o menos. Son las épocas de mayor producción y la campaña grande que se le llama. Y los otros meses hay campañas chicas y en la costa es más estacional, en la selva ahí es, bien por el clima, se suele sembrar todo el año, ¿no? Nosotros hemos visto que la producción o el precio hacia el año 2020 ha sido a nivel internacional incluso y en el Perú ha tenido precios interesantes, por lo que yo me imagino que este año debe haber un poco más de áreas sembradas, ¿no? Así como somos buenos productores de arroz, también importamos, no hay importación, el Perú importa arroz, alrededor de 270.000 o 300.000 toneladas anuales de arroz pilado, más o menos. El principal país del cual importamos es Uruguay, con alrededor del 60%, y luego está Brasil, ¿no? Con alrededor del 29% más o menos, y el resto de otros países, ¿no? Estas importaciones representan alrededor de 15% de la producción nacional de arroz pilado, más o menos, ¿no? Ahora, exportamos arroz también, pero muy poco, ¿no? El último año se exportaba alrededor de 60.000 toneladas, más o menos. El principal mercado es Colombia. SENASA logró levantar una barrera sanitaria que se tenía con Colombia y es ahora el principal mercado. Este año se deben exportar alrededor de 75.000 toneladas probablemente. Pero, y esto, bueno, son datos estadísticos y oficiales, ¿no? Ahora debe haber algunas exportaciones también, ¿no?, de contrabando hacia Bolivia, etcétera. Pero esto es lo que tenemos como exportación, como les digo, es aún muy poco, ¿no? Ahora, el cultivo de arroz en general es un cultivo bastante importante en el Perú. Como les decía, son 400.000 o más de 400.000 hectáreas que se siembran, que junto con el café, digamos, es uno de los cultivos más importantes en extensión, ¿no? Y que junta a varias familias, más de 185.000 familias dedicadas a este cultivo, ¿no? Y más de 210.000 empleos generados. Y es un cultivo que, como les decía, viene en un crecimiento sostenido. Y yo creo que es un cultivo que va a seguir creciendo, es un cultivo importante, es un cultivo donde la mayor cantidad de productores son pequeños productores. Y creo que también tiene una ventaja, que es un cultivo que, si bien hay años buenos, regulares y algunos no tan buenos, es un cultivo que mantiene unos precios más o menos estables, ¿no? A diferencia de otros cultivos como la papa o la cebolla. Entonces, creo que sigue siendo un cultivo y va a seguir siendo un cultivo importante para el país e interesante, ¿no? Y dentro de esta importancia que tiene el cultivo en el Perú, tenemos pues problemas y desafíos claramente, ¿no? Uno de los principales problemas, creo, que lo tenemos todos los productores en general, es el tema de vías de comunicación, ¿no? Y si ahora estamos viendo que el mayor crecimiento se empieza a dar en la selva, con mayor razón, eso genera sobrecostos y problemas para el traslado del cultivo, ¿no? Y ese es un desafío importante para el país y para el gobierno actual y el gobierno entrante, generar las vías de transporte que son importantes para retirar los cultivos, como les digo, y no solamente el arroz, ¿no? Creo que también existe digamos, como un pequeño problema, diría yo, pero es que el mayor centro de comercialización de arroz es el mercado Santa Anita, ¿no? En general. Bueno, Arequipa y algunas zonas venden directamente a otras regiones. Arequipa mueve muchos arroz hacia Juliaca, hacia Moquegua, hacia Cusco, pero en general, digamos, el mercado principal es Santa Anita, ¿no? Y eso también genera probablemente sobrecostos en la comercialización. Llega ahí, de ahí se descarga, se vuelve a cargarse y se va a los otros centros de distribución. Entonces, eso podría mejorarse y creo que es un desafío generar mayores centros de comercialización y de distribución a nivel nacional.
El cultivo de arroz tiene bastantes años en el Perú y en muchas zonas, por las siembras constantes y el cambio climático también, ha ido apareciendo plagas y enfermedades que lo que hacen es generar o mermas en la producción o sobrecostos también, ¿no? Entonces, es, yo creo, un desafío importante ir y seguir generando nuevas variedades junto con el INIA. Durante todos estos años, las variedades de producción de arroz han ido cambiando, ¿no? Desde un arroz corriente que había, por lo menos en Arequipa hace muchos años, el VG90, el IR42, el Tinajones, tenemos variedades ya extras también, etcétera. Y creo que ese es un desafío que se debe continuar buscando, no solamente variedades que sean resistentes a las nuevas plagas, enfermedades, sino también con ir mejorando la calidad de grano y la producción, ¿no? Yo creo que la productividad también es importante. Como les decía, la gran mayoría de los productores son pequeños productores que lamentablemente muchas veces no tienen acceso a crédito, y no solo para sus cultivos, sino muchas veces en el momento de cosecha, los productores se ven obligados a vender su arroz en ese momento, a pesar que, digamos, una de las ventajas del arroz es que es un producto no perecible que se puede guardar, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en que en los momentos de cosecha se genera obviamente mayor oferta y los precios tienden a bajar, ¿no? Se tienden a mover un poco hacia la baja y eso genera que muchos productores obligados por la necesidad tengan que vender y probablemente no puedan distribuir su venta a lo largo del año buscando unos mejores precios. Entonces, yo creo que ahí hay un también desafío importante de poder conseguir esos créditos que el Estado pueda de repente también a través de entidades trabajar con pequeños productores, sobre todo que son los que más necesitan. Hubo una experiencia importante el año 2010 con los productores de alpaca, por ejemplo, donde el gobierno con el Fondo Agroperú lograba guarrantear la fibra, ¿no?, de los productores de las diferentes zonas productoras de alpaca, y eso les permitía no tener que vender su fibra en los momentos de esquila, ¿no?, y poder soportar con estos créditos y garantizar con este warrant, y eso se logró que la fibra suba de 3 soles a 8 soles, ¿no? Entonces, quizá algo parecido se puede hacer sobre todo con los pequeños productores, pero también, claro, esta falta de crédito viene de la mano muchas veces de la informalidad, ¿no? Que la informalidad lamentablemente hace difícil el crédito, y creo que eso es algo que es digamos, un desafío muy importante que debe trabajar el gobierno, y más aún ahora que, digamos, la ley de promoción agraria ha sido derogada o cambiada. Yo creo que la formalización o buscar la formalización tal como está es muy difícil, ¿no? Yo creo que en el Perú hay, yo defino como tres tipos, ¿no? Tenemos el formal, el que paga impuestos. Tenemos el informal, que lamentablemente por el tamaño que tiene o no porque quiere, sino porque no puede, muchas veces es informal y se le hace difícil, y más si estamos hablando de zonas agrícolas, llevar una contabilidad o pagar impuestos. O sea, muchas veces en el agro se tiene pérdidas y etcétera. Y tenemos, bueno, el evasor, ¿no? Aquel que realmente puede pagar, pero simplemente pues, no quiere, ¿no? Entonces yo creo que es importante tratar un tema de tributación para el pequeño productor, para volverlo formal, sin necesidad, por último, que pague impuestos, pero que esté ahí, ¿no? Y de esa manera ya poder atacar la informalidad o el evasor de una forma más efectiva. Y además que logrando tener esta formalidad siempre va a ser, digamos, visto en la banca, tener mayor accesos a créditos, etcétera, ¿no? Va a aparecer en la foto, y creo que eso es importante, y eso se ha visto en esta pandemia, ¿no? Que muchas veces productores por la informalidad no han podido acceder a la Reactiva o no tener cuenta a los bonos del Estado. Y creo que es momento de empezar a repensar también
toda esta ley tributaria, ¿no? Me parece importante, y ojalá que se dé ahora, ¿no? Con este gobierno que nos dice que va a apostar mucho por el tema del agro. Creo que ese es un tema que se debe ver. Un problema, digamos, también que veo para el tema del arroz son los subsidios que existen en algunos países, ¿no? Tenemos países como Estados Unidos que subsidian el arroz, subsidian a sus productores, y eso hace que se tenga una competencia desleal, ¿no? Y ahí hay que trabajar. Lamentablemente el año 2015, con el presidente Humala, se eliminó la franja de precios. Algo se ha repuesto, probablemente no se lleva a los niveles, pero creo que es importante trabajar o algunas tarifas aduaneras, por lo menos para productos subsidiados, que no solamente es el arroz, ¿no? Pero creo que eso es importante para proteger también la producción nacional de productos que vienen de manera desleal, pues, ¿no? Por estos subsidios, como le comento, que da algunos estados o algunos gobiernos o países, ¿no? Ahora, un tema que también, digamos, favorece, no sé si llamarlo favorece, bueno, a la producción o a la mayor siembra de arroz, sobre todo en el norte, es el tema del algodón, ¿no? El algodón era un cultivo súper importante en el país que lamentablemente se está perdiendo. El Perú es un país con mucho potencial para algodón, pero por los precios, y nuevamente, ¿no? Estados Unidos subsidia mucho la producción de algodón. Por lo tanto, las producciones allá son, digamos, no tienen límites, y eso ha hecho que muchas veces los precios acá no estén buenos, o a nivel internacional, y empiecen a bajar las producciones o las siembras de algodón, ¿no? Y el algodón compite mucho en tierras, digamos, con el arroz, o competía, y entonces si no siembras algodón te vas a sembrar arroz, ¿no? Eso es un problema, y eso es un desafío, digamos, en la búsqueda de nuevos cultivos y de nuevas opciones de siembra para contrarrestar eso, o también de ver la manera de volver a sembrar algodón, ¿no? Lamentablemente también el tema de la moratoria de transgénicos ha hecho que no se logre tener este tipo de cultivos, y afuera tenemos mucho algodón transgénico que tienen fibras mucho más largas, etcétera, y eso hace cada vez menos competitivo al productor, ¿no? Lo vamos a ver en maíz, donde el maíz igual también es transgénico en muchas partes. Entonces, eso le empieza a quitar competitividad al productor, y creo que es un tabú y un tema que se tiene que revisar, y que deberíamos tomarlo con mucha importancia también, ¿no? Bueno, y ahora la coyuntura con el tema de la subida del dólar, los precios del petróleo, digamos, todos los insumos, los fertilizantes, los pesticidas están subiendo de precio, ¿no? Y eso está generando un problema que, digamos, afecta directamente al costo de producción. Si bien es cierto, la rentabilidad del arroz respecto a la inversión es interesante, pero no es una gran utilidad comparada con otros productos como frutales, ¿no? Entonces, el margen de acción que se tiene cuando empiezan a subir los costos no es mucha, y eso afecta también digamos, a la utilidad y a las ganancias que pueden tener los productores respecto a estos costos, ¿no? Entonces, yo creo que viendo que el cultivo del arroz va a ser un cultivo y seguirá siendo un cultivo importante en el país, donde probablemente va a seguir creciendo a los ritmos que ha venido creciendo, y sobre todo en la selva, creo que ahí hay que buscar, como les decía, un desafío importante es buscar nuevas variedades que se adapten a cada zona, que tengan buena calidad, porque tenemos que buscar nuevos mercados. Yo creo que el arroz en el Perú tiene que convertirse en un cultivo que podamos exportarlo, que podamos tener una mejor calidad. Nosotros se importa arroz uruguayo de muy buena calidad que sirve para embolsar, un arroz extra. Bueno, todos estos temas de comercialización, don Helber los conoce muy, muy bien. Es uno de los principales comercializadores, productores, etcétera.
quizá nos comentará con mucho mayor claridad, pero creo que ese es un desafío, ¿no? Lograr un producto de calidad, de mucho mayor calidad, con mayores productividades para ir generando mayores ingresos. Y la única manera de generar mayores ingresos va a ser generando mayor producción, sobre todo en estas zonas de selva, que es donde está creciendo, donde tenemos las menores producciones a nivel país, y generar calidad para ir buscando nuevos mercados, ¿no? Ya tenemos Colombia, sé que SENACE está trabajando con Ecuador para firmar protocolos, y ahí seguir trabajando en la mano y generar, como les digo, mercados para poder exportar y buscar mejores precios, que al final, bueno, son precios que se rigen con el mercado, ¿no? Pero creo que ese es un desafío que también deberíamos tener. Y básicamente creo que esos son, desde mi punto de vista, los desafíos y los problemas que tenemos. Probablemente hay muchos más, pero he considerado que estos podrían ser los más importantes, ¿no? Pero como les digo, el arroz va a seguir siendo, desde mi punto de vista, un cultivo importante, un cultivo que además, por su estabilidad, genera cierta tranquilidad, por el volumen que se siembra y por la cantidad de gente que depende de él, va a seguir siendo un cultivo que el Estado tiene que mirarlo. Muchas veces se ha tratado de decir que en la costa, quizá hay zonas que tienen razón, ¿no? Que es inaceptable sembrar arroz en la costa por la falta de agua, etc. Y muchas veces no se ha evitado apoyar probablemente este cultivo por eso, ¿no? Tratar de migrar a otros cultivos, y muchas veces no ha funcionado, ¿no? Pero si bien es cierto, habrá zonas donde hay escasez de agua, también tenemos zonas en costa que son importantes. Nosotros acá en Arequipa, y don Helber lo sabe muy bien, tenemos, por ejemplo, Camaná, que es la cuenca del Majes, Camaná, y el Valle Majes, y el río Coña también. Son ríos que tienen mucha producción de agua, mucho caudal en épocas de verano, ¿no? Majes puede llegar a 900 metros cúbicos, que toda esa agua se va al mar, y el Ocoña mucho más todavía. Entonces, en realidad, no es una locura sembrar arroz en Arequipa y en la costa o en Camaná, porque agua tenemos. Y además también, por lo que yo sé, y bueno, y lo que me contaba mi padre, y lo que se veía hace muchos años, por ejemplo, el Valle Majes, igual hay terrenos que por la napa freática alta no tenían muchas condiciones para otros cultivos, ¿no? Por salinidad, etcétera, y gracias al arroz se ha logrado salvar muchas áreas, ¿no? Incrementar áreas de cultivo y lograr hacer un valle próspero, ¿no? Entonces, yo creo que es importante mirar el tema, pero mirarlo puntualmente y por cada zona, ¿no? No se puede generalizar, ¿no? Y probablemente pasa lo mismo en el norte. Así que hay mucho por trabajar, hay mucho por mirar, y mucho por hacer desde el lado privado como desde el Estado, ¿no? Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a usted, ingeniero Saúl Durán Extremadoiro, por su primera presentación en el tema de hoy, problemas y desafíos en la producción de arroz. Le pedimos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes páginas que compartan la transmisión. Somos la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, con el programa Ventana Agraria. Continuamos, y ahora es un gusto igualmente saludar y presentar en esta ocasión a don Herbert Salmavides. Él es empresario agrícola del Valle de Tambo. Adelante, don Herbert. Un gusto tenerlo en Ventana Agraria. El tiempo es de usted. Bien, recordamos a las personas que también nos acompañan en nuestra plataforma de Zoom, que pueden escribirnos y referenciar algunas preguntas para nuestros panelistas. Hacemos nuevamente la invitación a don Herbert Salmavides, empresario agrícola del Valle de Tambo, y estamos tratando el tema problemas y desafíos en la producción de arroz. Y como cada viernes, Ventana Agraria
trabajando los temas que hoy nos convocan. Lo veníamos comentando también a lo largo del día y lo mencionaba el ingeniero Saúl Durán. Hoy ha sido un día donde se ha hablado sobre el tema agrícola y a lo largo de estos últimos meses se ha mencionado mucho el tema agrícola de cara al próximo gobierno. La esperanza, la idea de trabajar está abierta seguramente en los diferentes sectores, pero consideramos aquí en Ventana Agraria que el sector agrícola es uno de los pilares de nuestro país, es uno de nuestros puntos más fuertes. Bien, Eric, ahora que estamos en confianza, veo que nos acompaña también el doctor Carlos Bustamante, eh, para que lo invitemos a la reunión y él nos acompañe con las palabras de conclusión del evento, que definitivamente como vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, organizador del evento, van a ser muy valiosas. claro que sí, si lo tenemos al señor Carlos Bustamante, definitivamente lo vamos a invitar. A ver, Ya tenemos Daniel, también al Daniel, señor Helber Lo Salmavides. escuchamos, lo escuchamos. sí, sí, perfecto. Adelante, don Oye. Helber, puede encender su cámara y A iniciamos. ver, por favor. No hay iniciar. Dice que el anfitrión lo ha deshabilitado. Bien, vamos a pedir la ayuda a nuestro anfitrión para el que anfitrión. habilite la cámara de nuestro invitado Helber Salmavides. Estamos tratando el tema problemas y desafíos en la producción de arroz. Somos Ventana Agraria, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Ahora sí, adelante entonces al señor Helber Salmavides, empresario agrícola del Valle de Tambo. La cámara no está habilitada, por favor. Ciro, no. Bien, La vamos cámara sí no a, está habilitada. sí, vamos a solicitar a nuestro anfitrión que por favor nos ayude con el tema de la cámara para continuar. Bien, entonces nos confirman que en unos segundos están ya activando la cámara. Eric, y para ser más exactos, don Gerardo Zamaravides siembra en el Valle de Tambo, en Camaná, desde hace muchos años, en Chiclayo, y como decía el ingeniero Saúl Durante, es uno de los arroceros, empresarios arroceros y procesadores de arroz, envasadores más importantes de nuestro país. Don Herbert, creo que vamos avanzando sin la cámara. ¿Se puede? No, perfecto. Adelante, don Helber Salmavides. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, lo escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Un saludo a Eric y a Daniel. Y un abrazo a Saúl y mis recuerdos y mis oraciones para su padre, un gran industrial agricultor, muy amigo. Bueno, Saúl se ha ocupado, creo, todo el arroz. Me queda una pequeña parte para exponer. Empecemos porque nuestro país es un tercer consumidor de arroz en el mundo. Primero está China con un per cápita de 68 kilos, sigue Brasil con 65, nosotros estamos con 62, 63. Es el principal alimento para todo plato, menos, bueno, en Arequipa que el cuy no lleva arroz, el rocoto relleno tampoco, pero su consumo se ha subido. Recuerdo que hace unos 7 años, 5, Arequipa consumía un camión de arroz a la semana. Ahora tenemos que mandar 3 o 4 camiones. Así como Tacna, Puno, Moquegua y Cusco, de las zonas donde nosotros tenemos distribuidores especiales a nivel nacional. Nosotros tenemos 7 plantas procesadoras de arroz. Tenemos en Lima un almacén central y estamos, también somos importadores de arroz. Y quiero también acotar que las principales regiones productoras de arroz, precisar sobre eso, que es San Martín con un 22%, Piura
el 19%, Lambayeque el 13%, La Libertad el 11%, Arequipa estamos solamente con el 8% y Cajamarca con el 6%. San Martín es el que está acercándose más a lo que es la importación. Después, tendría que precisar también sobre la importación de arroz. Tenemos sobre Tailandia, se ha venido 1.900.000, Brasil casi con un 39% y Paraguay con 1.000.000, que es el 1%. Más que todo es Uruguay, que es el 59% con un arroz tacuarí, que es el que más Don Helber, en el ya Perú. está habilitada su cámara. Don Helber, si puede activarla. A ver. Y nos confirmaron de que ya está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Como decía Saúl, en el Perú tiene un consumo anual de 2 millones de toneladas de arroz blanco. De este total se importa aproximadamente un 10 o 15%, es decir, unas 300.000 toneladas, de las cuales representan un 90% de tanto de Uruguay como Brasil. Ahora uno se puede preguntar por qué estos dos orígenes sí deben existir arroces más baratos provenientes de Asia o de Estados Unidos. ¿Por qué no se trae? Con quien tenemos un TLC y no pagamos aranceles sobre las tasas de importación. A diferencia de otros países donde es un commodity, el Perú prioriza la calidad sobre el precio. Se puede entender que los arroces provenientes tanto de Uruguay, que es el 65% de la importación de arroz tacuarí especialmente, es un país que hace una selección de variedades y Brasil está comenzando a hacerlo también. Ha llegado a realizar un gran trabajo por la calidad y al gusto del mercado peruano para una variedad de tacuarí, olimar y puitá y gurí, que también está llegando. Esto, los principales importadores de arroz es Costeño, que ha sido una empresa nuestra también por 2 o 3 años y ha sido vendida a una empresa brasilera. Los precios de la importación de arroz del año 2020 y hasta el 2021 se mantuvieron estables a lo largo de los 5 años, oscilando unos 500 a 600 dólares por tonelada de arroz procedente de Uruguay y 400 a 550 de origen brasilero. Una vez comenzada la pandemia, el precio comenzó a subir a razón de 20 dólares tonelada al mes, llegando a 850 dólares. En el caso de Uruguay y Brasil, 750 dólares, precio que se han mantenido hasta la cosecha de que culminó en marzo 21, lo cual llevó a estabilizar los precios por orden de 670 dólares en Uruguay y 570 en Brasil. Si bien es cierto que este costo favorece a la importación, después de la pandemia ocurrió algo, o a través de ahora que pasa la pandemia o lo que va a venir, ocurre algo muy singular, los costos logísticos. Existe una grave escasez de equipos contenedores vacíos que llegan a Brasil y Uruguay, es decir, no hay contenedores para exportar arroz. Así escuchen los productores peruanos, de 24 toneladas o 600 bolsas cada una, lo que ha llevado a un incremento sostenido de los fletes, pasando de noviembre del año 2020 fijado en 1.300 dólares por contenedor desde Río Grande hasta Callao, en el precio actual de 7.800 dólares por cada uno, lo que ha vuelto insostenible el comercio del arroz de estos orígenes, de incremento del 600%, o para ponerlo en números simples, el costo de flete por saco de 50 kilos cuesta 2.1 dólares, o sea, como 9 soles. Y ha subido a 13 dólares por saco de 50 kilos. No viene arroz ni de Uruguay ni de Brasil. ¿Qué pasa? No hay contenedores porque Brasil está exportando poco. Entonces vienen los barcos desde Asia, Oceanía o de Estados Unidos con contenedores vacíos y el flete falso ese ha subido, y es por eso que
tanto Costeño como nosotros o los importadores de arroz no estamos trayendo hace ya 2 meses. 2 meses, demasiado caro. Por eso en el mercado nacional ha elevado un poquito los precios. Las cosechas que hemos sacado aquí en el sur del país, tanto en Camaná como Majes, Ocoña y Tambo, ha subido en razón de un 20% de los precios que fueron de la cosecha del año pasado. No se espera una baja importante en los fletes internacionales, por lo menos hasta fines de año, porque acá se presentan varios retos y oportunidades para la producción nacional, racionalizando o viendo sobre todo, posesionando marcas de calidad y productos donde el importador permanece muy fuerte durante muchos años. Tengo que agregar también que la información básica sobre el arroz, uno de los más importantes cultivos en el país, del cual se ha constituido en uno de los pilares de la seguridad alimentaria nacional y uno de los productos más importantes de la cocina peruana. Su producción ha crecido a una tasa promedio de 2.8 durante los últimos 20 años, del 2000 al 2019, siendo en el 2019 1.9 millones de toneladas de arroz pilado a 2 millones, o equivalentes de 3.4 millones de toneladas de arroz cáscara que produce el país. Al ser el país en una economía abierta donde se observa importaciones de arroz pilado que se realizan en los periodos de limitada producción nacional debido al arroz, se presenta una marcada estacionalidad, en especial el cultivo de la costa, tanto desde Tumbes hasta Arequipa. Al ser el Perú pues una economía abierta donde se observa importación de arroz pilado, se realizan en periodos de limitada producción nacional, debido a que el arroz se presenta en una marcada estacionalidad, en especial el cultivo de la costa. Solamente en Piura se hace 2 cosechas. Las importaciones se dirigen básicamente hacia un nicho del mercado que sigue el arroz de muy alta calidad, más del 60% que lo produce Uruguay, el cual se vende a un precio del 35% mayor que el arroz nacional. En total, las importaciones no representan más allá de un 12-15% a nivel nacional, pero también nosotros exportamos por el Ecuador hacia Colombia un 10%, o sea que nosotros tenemos la capacidad para abastecernos de arroz, pero siempre como hay libre importación y exportación, estamos viendo. El aumento de la producción de importaciones de arroz está explicado por el aumento de los precios del primer semestre también, que generó en las expectativas del sector productor y comercializador en el Perú, pero en el momento no se está trayendo. El comportamiento de la producción nacional. Tengo un gráfico aquí que se puede observar el comportamiento anual de la producción nacional pilado, del cual muestra una ligera estabilidad en la producción, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5. En comparación del arroz importado, que se ha incrementado la tasa promedio 4.5. La producción nacional del 2019-20, su volumen de producción más importante fue de 2.1 millón de toneladas de arroz cáscara, de arroz pilado, y de cáscara 3.2 toneladas. La evolución de las importaciones, tengo un cuadro muy importante, pero debido al tiempo creo que debo tener. En el 2020 la producción declina en un 10.4% debido a la mala experiencia de la campaña en 2018, donde los productores ampliaron sus áreas de siembra y obtuvieron una elevada producción, afectando los precios del mercado interno debido al exceso de la oferta. De acuerdo a las últimas cifras oficiales que tenemos disponibles en el periodo de enero a mayo del 2021, hay un crecimiento en el país de 18.7%, o sea, 1.011 toneladas de arroz pilado respecto al mismo periodo del año anterior. La recuperación de la producción se explica en este año con buenos precios de chacra, observados mejor que los del 2019 y el 2020.
Ahora, la estacionalidad de producción de arroz, que debemos también, muy importante saber, la producción de arroz en el Perú muestra un comportamiento marcadamente estacional en la costa peruana, mientras que es permanente durante todo el año en la Amazonía. El grueso de la producción nacional se obtiene entre los meses de marzo a julio de cada año, campaña grande, mientras que entre agosto y febrero del siguiente año se produce volúmenes poco significativos, salvo en el mes de diciembre, conocida como la campaña chica, que se alcanza una producción poco importante solamente en Piura. En ese sentido, actualmente la producción nacional se encuentra en la mitad de la campaña grande, cuyos niveles de producción se espera alcancen las cifras importantes entre los meses de este mes de julio y agosto. Es estacional el comportamiento de las importaciones. Ahora también tengo que agregar respecto a los importaciones, es de observar que a partir del 2011 registra un volumen por encima de las 200.000 toneladas. Situación explicada por el crecimiento de la economía peruana y en la mejora de la capacidad adquisitiva del consumidor nacional, que presiona por productos de mayor calidad. En ese sentido se observa la formación de un nicho de mercado básicamente en los chifas, restaurantes de primera categoría que optan por demandar el arroz premium, especialmente el arroz uruguayo, cuyos precios se cotizan alrededor del 35% por arriba del arroz nacional. Las importaciones de estos orígenes, como se ha dicho, es Brasil, Argentina y poco Tailandia. Se realiza especialmente en coyunturas donde se declina la producción nacional cuando es insuficiente para cubrir la demanda interna, mientras se disminuyen las importaciones cuando la producción nacional se incrementa. Por ejemplo, desde el 2017 la producción nacional aumenta en 1.8 millones de toneladas, mientras que las importaciones alcanzan una cifra de 402.000 toneladas. El siguiente año, ante la recuperación de la producción del 2018, declinan también las importaciones del 32%, 272.000 toneladas. El año 19 y 20 también declina al 10.4% de las importaciones. En el 2020, en el periodo de enero a mayo, la producción nacional se ha incrementado en 18.7 y las importaciones de arroz a 3.4 porque, como lo he dicho, los fletes han subido. Entre enero y junio las importaciones se han bajado a un 15% en comparación a las del 2019. Para julio de este año, del 2021, debería haberse observado una caída de importaciones, como lo he dicho. Sin embargo, se ha esperado un desaceleramiento que se viene dando a una magnitud esperada debido a que el mercado local aún está pagando un buen precio por el arroz pilado nacional. Como se verá más adelante, el comportamiento estacional en la producción de las importaciones, que es importante también. Se puede observar en un gráfico del grueso de la producción nacional, se obtiene entre los meses de marzo y julio de cada año, aproximadamente los siguientes meses, agosto, noviembre, enero, febrero, la producción nacional sensiblemente, excepto en diciembre, que corresponde a la campaña chica, y cuando se realizan las importaciones que van a cubrir una brecha estacional en el mercado interno. Como muestra, bueno, tengo un cuadro del comportamiento estacional de la producción nacional también en cáscara. Esta situación también se observa desde agosto del 2019, 20 y al 21, cuando debido a la limitada disponibilidad de oferta nacional se efectuaron importaciones de arroz de Tailandia, como para a partir de marzo usualmente se observa un aumento de producción nacional debido a una menor importación. También, sin embargo, se mantienen crecientes las importaciones, situación que se explica, como se dijo anteriormente, por la continuidad de los buenos precios, menos de Brasil y de Uruguay. El comportamiento de los precios de chacra y el mayorista. Los precios de arroz en chacra, arroz cáscara, muestran una evolución bastante inestable. Alcanza los niveles más importantes cuando la producción de la costa, que goza de una mayor
cotización sea una campaña grande o la campaña chica, mientras el arroz de la Amazonía, por tener un mayor contenido de humedad en el momento de su venta, además de la lejanía de los principales centros de procesamiento, presentan un menor precio. Tenemos que el arroz cáscara aquí en la costa, en los valles de Camaná, Majes, Tambo, se está pagando de sol 40 a sol 50. En el norte está la producción de Piura pagándose a 1.30 y a 1.40. Eso es lo que estamos en este momento. Se puede observar también en un gráfico que los precios de chacra fueron los más bajos en los últimos años y ahora en la mejora del 2019 al 2020 y en los siguientes meses también. Y ya lo dije, a un precio promedio de 1.40, de 1.36 a 1.50. Los mejores de precio del arroz se explica por varios factores, entre ellos pues, la menor oferta coyuntural del arroz importado y se incentivan por las cotizaciones, además de una serie de factores originados por el estado de emergencia que se van a explicar más adelante. En cuanto al arroz pilado puesto en el mercado mayorista Santa Anita, se puede apreciar un comportamiento de 3 tipos de arroz clasificados de calidad de producto, de término nacional, extra, superior y arroz importado de Uruguay. El arroz nacional de calidad extra y el arroz calidad superior muestra un comportamiento que oscila a mediano plazo. Sin embargo, es de apreciar que el caso del arroz extra, después de casi 24 meses de mantener un precio por debajo de 2.40 por kilogramo a partir de febrero, se aprecia un incremento de precios mayoristas, registrando el más alto en mayo de este año de 16.7 por un aumento hasta de 2.80 a 3.40. Un comportamiento similar se observa en las cotizaciones promedio de arroz superior de 2.10 a 2.80 a mayo de este año, con un 23% de aumento entre ambos meses. Entonces, ahí, bueno, para el agricultor es bastante importante. El comportamiento del arroz importado del Uruguay algunas características muy importantes. Primero, el comportamiento bastante estable de sus precios. Se margina en algún momento un sustancial utilidad, pero el incremento ahora por los fletes es imposible traer. Ahora quiero algunas medidas también anoté aquí para mejorar el precio del arroz. La mejora de los precios del arroz va a ser explicada por varios factores que parten de las iniciativas que ha desarrollado el gobierno central a través de Mineagri, que a continuación vamos a enumerar. 1. Debido a la gestión del gobierno se ha logrado un fallo favorable del Perú de parte del Tribunal Andino de Justicia en el marco de la Comunidad Andina a fin de que Colombia permita el ingreso de arroz peruano a dicho mercado. Ya podemos importar y lo están haciendo desde Tumbes en esta cosecha y Chiclayo. Por eso tiene mejores precios. Esta medida ha permitido iniciar un proceso de exportación de arroz nacional de manera que en el periodo de septiembre del 2000 al 21 se ha exportado un total de 30.000 toneladas de arroz. En el periodo de mes de junio se ha logrado colocar en el mercado colombiano 42.000 toneladas. Aún se espera aumentar las exportaciones hasta el mes de agosto, ya que nos resta cubrir alrededor de unas 20.000 toneladas, 60.000 toneladas en total del periodo de septiembre a diciembre es la cuota para exportar de las 75.000 toneladas que quiere Colombia. Por ahora el 99% de exportaciones del Perú al exterior se dirigen hasta Colombia y una pequeña parte a lo que es el Ecuador. Se han iniciado gestiones de parte de SENASA ante la contraparte del Ecuador a fin de establecer los procedimientos técnicos y sanitarios correspondientes que permitan la suscripción de un protocolo fitosanitario a fin de exportar arroz pilado del Ecuador, porque el Ecuador no dejaba el pase de los camiones para llevar a Colombia. Hemos tenido incidentes, porque yo tengo también molinos en el norte, incidentes que han incendiado los camiones de arroz.
porque para ellos era competencia. Entonces se ha logrado también eliminar el impuesto a la venta del arroz pilado, cuando dicho producto es exportado. Importante medida que hasta el mes de mayo del 2020 obligaba el pago de un impuesto interno, no obstante ser exportado. Además, se han realizado las gestiones para una operatividad ante la SUNAT y ya está concluido. Gestiones realizadas por el Ministerio de Agricultura para la eliminación del arroz pilado en el anexo arancel común del producto modificatorio del convenio de cooperación aduanera peruana-colombiana de 1938, el convenio PECO, con decreto supremo 219 del 21 de agosto del 2019, se pone en vigencia el acuerdo del intercambio de notas entre Perú y Colombia para el retiro de las subpartidas. Las importaciones de arroz procedentes de Uruguay se cotizan en el mercado mayorista al precio del 30% por encima del precio de arroz extra y casi el 50% promedio del arroz superior, situación que se explica con la calidad del producto orientado a un determinado nicho de mercado. De ahí que esta diferencia no muestra que no existe competencia entre el arroz nacional y el importado, todo lo contrario, es un reto o un incentivo para el productor nacional, que en la medida que mejore su calidad de su producto tendrá un amplio margen para poder incrementar sus precios. No está más de decirle que el arroz tacuarí, que no se ha podido aclimatar en los valles del norte, en Piura o Chiclayo, sí se adapta en Camaná y lo que es Majes. En Majes, y tenemos una producción que es la más alta en el mundo, 12.000 toneladas por hectárea. El promedio del mundo, como lo ha dicho Saúl, es 8 toneladas por hectárea. Nosotros tenemos 12.000 toneladas por 12.000 kilos por hectárea. Los precios en chacra de arroz, cáscara de arroz pilado nacional en el mercado mayorista de Santa Anita muestran un incremento ahora de su cotización especial a partir del mes de enero desde el 2020, el arroz cáscara, y en el mes de marzo el arroz pilado, mientras que el arroz uruguayo se está manteniendo estable y está escaso. Bueno, también el gobierno ha adoptado una serie de medidas señaladas anteriormente entre el año pasado y este año, eso tengo que decirlo, a fin de apoyar la competitividad del arroz nacional frente al importado y promover las exportaciones de arroz, en especial del mercado de Colombia y muy pronto al mercado del Ecuador. Con esta medida se espera sacar de manera formal del mercado alrededor de unas 60.000 toneladas de arroz pilado en el 2021 y el 2022, equivalente a unas 100.000 toneladas de arroz cáscara. Y ahora con los aranceles, con este cero de esta importante medida, se ha eliminado la exoneración del pago de aranceles, como le digo, de las importaciones tanto de la Amazonía como de los aranceles aplicados de la franja de precios. En atención a la solicitud de los gremios de los productores de arroz del Perú, un ajuste de la metodología de la franja de precios y la prórroga sucesiva de las tablas aduaneras de arroz, aprobadas inicialmente en el Decreto Supremo 152 del 18, última con el Decreto Supremo del 27 de junio del 2020, con una vigencia del 30 de junio del 2021, hay la prórroga de esta medida que ha permitido mantener niveles de protección arancelaria de alrededor de $90 por tonelada, equivalente en términos porcentuales un 15% del valor al valor. Se ha publicado el decreto de urgencia 033 del 2020, el 27 de marzo del 2020, que establece medidas para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana. Su artículo 2 contempla la adquisición y distribución a través de los gobiernos locales, producto de primera necesidad en la canasta básica familiar del marco de emergencia nacional del COVID-19, por un monto de 213 millones. En esta canasta básica, uno de los principales está considerado el arroz. En esta medida se ha logrado fortalecer sus precios también con la compra del Estado. Ahora tengo que agregar también que mediante resolución ministerial del 2020, del 7 de mayo
en su artículo primero aprueba el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 del sector producción para el inicio gradual e incrementar en la fase 1 la reanudación de actividades en los restaurantes y afines autorizados para la entrega a domicilio en Lima desde mediados del mes de mayo, que ya se han iniciado este tipo de actividades para mejorar la demanda de los insumos culinarios, entre ellos el arroz. Tengo que concluir, se esperaría que en el 2021 la producción de arroz sea mayor que lo alcanzado en el 2020, asimismo que las importaciones sean menos de arroz pilado para tener mejores precios en el mercado del arroz nacional. El aumento de la producción de importación de arroz estaría siendo explicado por el aumento de los precios en el primer semestre del 2020, pero se ha generado una serie de expectativas en el sector productor y comercializador, pero no se puede por los precios que he explicado de los contenedores. No obstante, las mayores importaciones no representan allá más del 15% de la producción nacional de arroz pilado. A mayo del 2020, las importaciones se han incrementado en un 3 o 4%. Hay una marcada estacionalidad en la producción de arroz en el Perú. Justamente las importaciones se realizan en aquellos periodos donde la producción nacional es muy limitada, por lo que se tiene que abastecer una parte del mercado nacional con arroz importado. Esta situación se ha observado hasta el mes del 2020, lo cual ha aunado los buenos precios del mercado nacional. Han incentivado a continuar con las importaciones y las exportaciones entre mayo y junio. Los principales países abastecedores de arroz, ya los dije que es Uruguay, Brasil. Uruguay se mantiene como primer proveedor con un promedio del 60% entre el 2015 y el 20, y Brasil con un promedio de un 29%. Yo creo que mi exposición ha terminado y le doy las gracias por esta invitación. Creo que hacemos votos para que este nuevo gobierno que empiece ayude a los agricultores, a los productores agrarios y que todas las asociaciones o las cámaras de comercio, los representantes del agro, estemos unidos para tener el apoyo necesario para darle de comer al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Helber Samalvides, por su presentación. Y antes de darle el pase, que también está en nuestra sala, don Carlos Bustamante, hay unas preguntas. La primera de ellas para el ingeniero Saúl Durán. Nos consultan respecto a la comercialización del arroz integral. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué perspectivas tiene en el trabajo con este tipo de arroz en los próximos años? Bueno, yo no tengo mucha experiencia con el tema de arroz integral, lo que sé es que es bastante pequeño su comercialización. Probablemente don Helber tenga mayor información sobre ese tema, ¿no? Pero es muy, muy, muy pequeño, por lo menos por ahora, ¿no? Le trasladamos la misma pregunta para don Helber Samalvides. Nos consultan sobre el arroz integral y su comercialización. ¿Qué perspectivas tenemos respecto a ello? Sí, el único que comercializa arroz integral es Costeño. Varias firmas que hicieron esto, pero el consumo a nivel nacional no llega al 0.5%. 5%, y solamente en los grandes almacenes como Bea, Plaza Bea, todos ellos es donde se comercializa. No tiene mayor importancia en el mercado nacional, que debería ser. Hay personas que lo prefieren y ese es el mercado, pero muy pequeño. Muy bien, muchas gracias a ambos por las respuestas a esta consulta que nos hacían a través de la plataforma. Muy bien, vamos a invitar al señor Carlos Bustamante, si nos confirma a través de Daniel Lozada, si está presente, para tener la participación que nos solicitaban. Caso contrario,
damos pase a Daniel Lozada para las conclusiones del tema de hoy, problemas y desafíos en la producción del arroz. Veo que lamentablemente Carlos, no sé si ha pasado al grupo de panelistas o se retiró porque salió de espectadores. Eh, de agradecer a Saúl, a don Helber por las brillantes exposiciones. Realmente la calidad de información que nos han dado ambos eh, son importantísimas para una toma de decisiones. Y nos hace comprender que nosotros, como sociedad agrícola, el año 2007 o 2008, don Herbert, que vino Fernando Sillonis a acompañarnos para hacer un estudio y una propuesta para reconversión agraria en el Valle de Tambo, y vimos Así es. que había oportunidad con la fruta, y lamentablemente no se pudo exponer por el accionar de los antimineros que bloquearon nuestro evento, que Ahora era... está, ahora está más tranquilo. ¿Te acuerdas que nos tiraron pedradas en el auditorio? Y fue Tuvimos que, terrible, terrible. tuvimos que refugiarnos en la fábrica de Chucalante. Yo que agujeros en Chucarapi como huyendo de la violencia, porque realmente nos tiraron piedras directamente a los asistentes al evento en un local cerrado. Fue terrible. Y vemos que el arroz tiene su espacio. El arroz, como lo hemos expresado ambos expositores, cubre una necesidad para la seguridad alimentaria en nuestro país. Y gracias a Dios, lo que nos comenta don Herbert, y que es un fenómeno grave para la logística mundial, no hay contenedores, no hay barcos, y realmente el efecto post-COVID del transporte marítimo es gravísimo. Y esto genera altos costos para la importación de productos que actúan como protectores arancelarios no monetarios, ¿no? Y que benefician en este caso a los productores de arroz, y en cambio a los exportadores de frutas y verduras que tienen mayor margen, definitivamente. También se ha complicado el proceso de exportación por el mismo motivo, la ausencia de contenedores y de buques, que está trastocando el negocio internacional, tanto importación y exportación de productos agrarios. Es un fenómeno muy duro y muy triste para los agricultores, eh, porque no podemos sacar nuestro producto y los consumidores tienen que afrontar mayores costos por, por el mismo producto que antes los obtenían con menores precios. Realmente el mundo post-COVID es un mundo distinto, y esperemos de que nuestro país se vacune pronto y podamos competir en los sectores como el turismo, la gastronomía, que lamentablemente han sufrido muchísimo con esta pandemia. Quería hacer una pregunta, un comentario sobre la experiencia de Saúl. Saúl está reconvirtiendo muchas áreas propias en el Valle de Majes hacia la fruta, y con expuestas importantes hacia la palta, la uva, eh, frutos secos, que definitivamente le van a mi entender, a otorgar muy buenos beneficios. Esto realmente es una apuesta grande, y que demanda mucha inversión y mucho esfuerzo productivo y de investigación. Cuéntanos ahorita tu experiencia en la reconversión hacia la fruta en el Valle Majes. Gracias, Daniel. Sí, bueno, efectivamente empecé en el año 2007, más o menos, este tema de la agroexportación, o de empezar a mirar la agroexportación primero en la irrigación de Majes, ahí tenía ganado, y en esa época pasó algo similar, no sé si tan grave como ahora, de empezar a subir los costos del maíz y algunos insumos para el ganado.
y ahí es donde decido liquidar lo que era el ganado lechero y empiezo a reconvertir las áreas digamos, con productos de exportación, primero con alcachofa, el primer año mientras maduraba el proyecto de uva, y de ahí instalé uva de mesa, ¿no? Y ahí empiezo ya con el tema de agroexportación y un poco tomando experiencias. En esa época digamos, acá en la redacción casi no había, prácticamente no había plantaciones de uva, solo estaba Pampa Baja, digamos, una empresa grande, ¿no? Que todos conocemos, que también había empezado hacía poco, y en ese momento fue un poco complicado, ¿no? Porque desde los insumos, desde los palos, la estructura, todo era mucho más complicado. Acá no había hasta productos químicos que se usaban, acá no se comercializaban. Pero bueno, se arrancó así, traíamos productos, conseguíamos, y bueno, ahora ya, digamos, Mafre se ha convertido, tiene buenas áreas centrales de uva, de palta, de granada, aunque todavía falta, ¿no? Todavía sigue siendo, digamos, la leche el principal producto. Y después de eso ya me voy al Valle de Majes, donde tengo arroz y empiezo a convertir también uva, y sobre todo en los terrenos de mejor calidad, más secos, ¿no? Porque también hay terrenos con alguna humedad, alta salinidad. Y ahí, bueno, siembro uva, continúo con la uva y después con paltos, y luego con pecanos, que ya es a más largo plazo. Pero apostando por otros cultivos, tratando de migrar, buscándole más rentabilidad a la tierra también, ¿no? Pero todavía manteniendo áreas importantes en arroz. Pero la idea es un poco ir siempre buscando otros cultivos, otras opciones, y diversificando también, ¿no? Que eso ayuda digamos, a paliar algunas malas épocas en algunos cultivos. Y bueno, y eso me llevó a exportar directamente también, a instalar una planta de empaque de uva, etcétera, y de palta y de granada, ¿no? Así que bueno, ahí metido un poco también en ese tema, vamos a ver cómo sigue, pero sí mirando también a otros lados, ¿no? Realmente la experiencia de la reconversión agraria tuya, Saulito, ha sido el eje para la reconversión de gran parte de la región de Majes, donde uno voltea hay uva, palta, granado, eh, pruebas de cherries, hay realmente una reconversión incipiente aún en la irrigación de Majes, pero ya se ve, yo asumo que debe ser alrededor de un 15% del área de la irrigación que ya se reconvirtió, que ya es fruta, y creciendo, y creyendo. Ojalá que las políticas gubernamentales sean favorables. Un golpe muy duro para nosotros, don Heller, fue la derogatoria de la ley de producción agraria, que definitivamente perjudicó a toda una actividad que produjo que del año 2000, que exportábamos alrededor de 300 millones de dólares, pasemos al año 20 muy cercanos a los 8 mil millones de dólares, y vemos que los datos del primer trimestre de este año, primer cuatrimestre de este año, indican que la exportación de frutas del Perú ha crecido más de 20%, a pesar de todo el trastorno político que empezamos a tener este año. Es una cifra muy alentadora. Definitivamente es un proceso. Veo un empresario tan notable como don Herbert, que yo lo admiro por la experiencia y la investigación que ha hecho en genética del arroz. La exposición que él tenía en ese fatídico día de la pedreada en el Valle de Tambo era sobre genética de arroz, y trajo un genetista brasileño que lo asesora en la mejora de las semillas del arroz que produce, y que lamentablemente pues los agricultores del Valle de Tambo no pudieron
disfrutar, aprovechar este evento por esta gente extremista. Don Herbert, cuéntenos de cómo va todo su desarrollo genético del arroz en el valle, en el Perú, en Chiclayo, en Camaná, en Tambo. ¿Cómo le va con esa experiencia? Bien, donde más se experimenta es, bueno, hemos perdido, perdóname, pero hemos perdido la estación experimental de Vista Florida que sacaba variedades todos los años y era cuando lo manejaba el Ministerio de Agricultura. Ahora está en manos privadas y poco es lo que esperamos de ello. Hay un centro de desarrollo en San Martín, más bien con varias variedades, pero en vista de la lluvia, la humedad, todo, pues los precios son allá pero irrisorios, pero también compensa, hay que hablarlo así, compensa los precios de 80, 90 centavos el kilogramo de arroz para sacarlo hacia costa si es cáscara o si es pilado. El precio es 90 soles, aquí estamos vendiendo 128, 130. Compensa, ¿por qué? Porque si nosotros abonamos aquí el arroz con eh, 2 bolsas de diamónico, 5 de urea, 2 de sulfato, allá solamente le echan 2 de urea y lo demás se ocupa la lluvia, la lluvia. Y entonces los precios del costo de producción de allá es mínimo, pero también sacan solamente 6, 7 toneladas por hectárea, pero la gente vive feliz porque está mejor que sembrar maíz, porque en el maíz hay 2 o 3 que solamente son los acopiadores y los ponen el precio por el suelo. Ahora debe estar muy feliz la región San Martín porque no hay maíz por el precio del dólar, a 4 soles nos han subido lo que es el pollo, los huevos, la carne y todo el precio de la leche y todo. Es la verdad, el dólar es el que maneja pues, todos los productos, lo que es importados. Don Herbert, una pregunta. ¿Usted apostaría más por la producción de arroz en selva, ¿no? Por lo que le he escuchado en la exposición. No, no. Yo he estado en selva y he tenido malas experiencias porque no se puede hacer mucho, desarrollar mucho. Por ejemplo, pretendí poner un molino arrocero ahí y tuve que venderlo antes de los 12 meses porque había que habilitar, la gente no cumple y la verdad, y si no cumple es porque vino mucha lluvia, se lo llevó el arroz, se llevó la plantación, se llevaron lo que decimos los cajones o los bordos de los cajones y demasiado riesgo, demasiado riesgo. Parece que ahora Indoamérica es el que tenía un molino en San Martín y tiene 2 molinos y parece que Costeño le ha comprado uno de ellos, pero siempre la calidad de selva es mejor, perdón, peor, mejor es el de la costa porque cocina mejor y todo eso. Y ya te dije que transportarlo de allá en cáscara y pilarlo en costa siempre lo llevan hasta Piura o a Chiclayo, que son los molinos que son los que compran el arroz allá, pero la calidad no es muy buena en la selva. No, están haciendo varios estudios, hay un centro de investigación que está, creo, financiado por, por un grupo norteamericano, creo, pero no llegan a tener la variedad que pueda cocinar bien en la costa y con el sabor del arroz costeño, del arroz que producimos en la costa. Sí, porque se escucha a la gente que dice, al menos los políticos cuando están en campaña, dicen no, que el problema del arroz es producir en selva y el agua de la costa para echarle en frutales, que eso es relativo, ¿no? Por lo que usted Nosotros dice y la estamos experiencia que tiene.
Nosotros, Camaná, Majes, Ocoña y Tambo, estamos excepto esto porque el agua se va al mar. Eso podría ser para Piura, que está con la represa ahí, Piura, Chiclayo, dependen de la represa. Se llena la represa, bueno, Piura no tiene problemas porque la lluvia en Ecuador es permanente. Y la represa de Podecho sí la tiene, pero si no hay agua en la represa, no hay siembra de arroz en Piura. En Lambayeque igualito, y también en el resto de la costa. Entonces, ahí nos salvamos en el sur, que siempre el agua se va al mar, es un desperdicio. En el río Ocoña, como dice Saúl, pues te lleva hasta 1.400 metros cúbicos, cuando en el tiempo de, justamente en enero, febrero y marzo, que necesita agua el arroz. Y el río Camaná también, por supuesto. Aquí en Tambo sufrimos un poco, pero siempre nos llega un poco tarde, y la producción es menor que Camaná, porque también se saca en el mes de mayo, junio la cosecha, y hace un poco de frío para la maduración. Muy bien. Muchas gracias, don Helber Samavides, igualmente al ingeniero Saúl Durán y a Daniel Lozada para las palabras finales. Daniel, adelante. Yo quiero continuar agradeciendo realmente el lujo de tener a dos importantes agricultores de nuestra región. En el caso de don Helbert, un agricultor nacional de Chiclayo a Tambo. Y quería terminar cómo en nuestro país, ante la ausencia de políticas agrarias, ante la ausencia de un norte en nuestro sector, nos obliga a asumir sobrecostos altísimos. Resaltaba la investigación en genética de semillas que ha hecho don Herbert a un costo altísimo, la investigación en uso de aguas subterráneas en el Valle de Tambo para las épocas de estiaje, que también fue un costo altísimo y que lamentablemente no tuvieron los resultados que se previeron, ¿no? Y poder regar en épocas de ausencia de sequía, gracias a los fallidos proyectos de irrigación, de Moquegua y todo ese trastorno político que se causó en el Valle de Tambo, que es muy, muy triste. Como los agricultores te asumimos costos muy grandes. El caso de Saúl, haber tenido que aprender matando como pionero en la fruta en el Valle de Majes y en la irrigación de Majes, cuando nadie apostaba por la fruta, nadie. Se miraban como locos los que ponían e invertían tanto en un parronal de uvas, tanto en un huerto de paltos o de granados. Realmente el sector agrario es un sector con una capacidad de generación de riqueza impresionantemente grande. Y a pesar de todo eso, sufrimos los golpes del Estado. Un golpe certero y mortal, cuasi mortal, fue la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, que ahuyentó a mucha gente a Colombia, capitales peruanos tan escasos, yéndose a Colombia a sembrar paltas, a Costa Rica, a Puerto Rico. Es realmente una locura, ¿no? Un país tan demandante de capital, que exporte capital, porque no sabe tratar, no sabe albergar a la empresa oriunda de nuestro país. Realmente este programa ha sido muy aleccionador, muy valioso por la experiencia de ambos, y yo tengo una profunda gratitud a don Gerardo Samravides, porque siempre ha sido el pionero de desarrollo agrícola del país y que ha tenido muchos embates del Estado, de la SUNAT y de las instituciones que debieron cuidarnos, como el Ministerio de Cultura, el INIA, que no existen y nos cuestan a todos los peruanos muchos millones de dólares, y que no tienen respuesta en en el bolsillo del agricultor, en la mejora de calidad de vida de la agricultura. Y por eso tenemos eventos tan dramáticos como el que estamos viendo hoy día, de que el extremismo de la izquierda ha ganado las elecciones. El extremismo de izquierda
sin mayor mensaje productivo y desarrollo de nuestro país está en el poder, prometiendo una segunda reforma agraria que nadie sabe de qué se trata, que solo da miedo, solo nos da pavor, pánico, porque recordamos la reforma agraria 1 del general Velasco Alvarado, que fue un desastre para nuestro país, un desastre económico, del cual no podemos aún recuperarnos. Y cuando empezamos a ver luces con la reportación, vemos que por política y por un manejo nefasto se deroga fácilmente, porque hubo un bloqueo de 12 horas de una carretera en Ica y un grupo reducido de gente que pidió que se derogue y se derogó, y eso fue el inicio de todo de un malestar en el sector agrario y una fuga de capitales que realmente ya comentado que es absurda. Quiero culminar dando gracias a la universidad por brindarnos esta oportunidad, esta plataforma, a Eric, a Lorena, que no nos acompaña lamentablemente el día de hoy, y a todos los colaboradores del evento, la Sociedad Agrícola de Arequipa, coorganizador, al igual que yo siempre digo la Cámara de Comercio, porque nosotros no hay mejor empresario que el agricultor, y para empresarios, el agricultor peruano, que asume un nivel de riesgo altísimo, una inversión y una apuesta de capital muy alta. Se enfrenta no solamente con las tradicionales amenazas que sufren todos los empresarios del mundo, sino ahora nos enfrentamos a un proceso que puede ser nefasto para la vida humana de nuestro planeta, que es el cambio climático. Vemos cómo las inundaciones en China, en Alemania, en Bélgica, están causando destrozos asombrosos. En Colombia ha empezado a causar destrucción que, como todos sabemos, el cambio climático va a ser un daño terrible y necesitamos la unidad de todos los países y de todas las naciones para enfrentarla. Gracias a todos, no quiero seguir con el rollo. Muy contento por el éxito de los programas de la ventana agraria y adelante Eric, adelante la universidad, gracias a nuestro amigo Jaime Mujica Calderón, que Gracias, un oramos abrazo a por todos. mejor salud. Un abrazo a todos y Muchas buena gracias. suerte hacia adelante. Eric, un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias nuevamente a usted, don Helber Azamavides, al ingeniero Saúl Durán, a Daniel Lozada. Somos Ventana Agraria, como cada viernes, hablando de agricultura y nuestro país, nuestra región, marcando la pauta en los temas a nivel nacional. Muchas gracias nuevamente para todos y para las personas que nos han seguido.